Buenas tardes, mi hermana. En esta tarde les saludo en el amor del Señor, esperando, cierto, que se encuentren bien, ya que en este tiempo que ha pasado, cierto, es poco lo que no hemos podido ver, pero sí no hemos podido comunicar, cierto, esperando en el Señor que pronto pase todo esto, cierto, del no podernos reunir. El podernos, cierto, dar un abrazo, cierto, fraternal. Pero sí, en esta tarde, cierto, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, y quiero hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, buscando, cierto, en Gálatas 2, versículo 20. Y su palabra, cierto, dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra, que el Señor, cierto, me dé gracia para poder, cierto, compartir unos minutos de esta palabra, cierto, la cual es hermosa, cierto, porque nos habla Pablo, cierto, este varón de Dios, que en su tiempo, cierto, fue un perseguidor, que en su tiempo, cierto, persiguió a los cristianos, a aquellos que creían, cierto, en Jehová, aquellos que creyeron en Jesús, cierto. En su tiempo él fue un perseguidor, pero como bien sabemos, cierto, después de haber vivido un proceso, fue levantado, cierto, para dar testimonio de su palabra, para poder, cierto, ir a aquellos que no creían en el amor de Dios, para ir a aquellos, cierto, que sufrían dificultades, cierto, enfermedades, tribulaciones, cierto, y pudo llevar, cierto, el mensaje para todo aquel, cierto, que quisiera buscarle en espíritu y en verdad a este Dios de la gloria. Vemos, cierto, que Pablo ha ido entregándonos mensajes, cierto, maravillosos. Y aquí, cierto, él nos habla de este Cristo amado, cierto, que fue crucificado, que fue clavado en esa cruz, cierto, por mis pecados, por sus pecados, cierto. Y ahí él reconoce que ya no vive más él, sino que Cristo vive en él. Por lo tanto, cierto, empezó a vivir una vida distinta, que ya no, la carne, cierto, no puede ganarle al espíritu, a este espíritu, cierto, que debe vivir en cada cristiana, en cada cristiano, en cada hombre, en cada mujer, que acepta el recibir este bendito amor, cierto, esto tan excelente, tan maravilloso, que nos llena de gozo a todo aquel que creímos en este Dios de la gloria, a todo que hemos creído en el Señor Jesucristo. Hemos visto, cierto, que su Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando nos encontramos en dificultades, en problemas, cierto, en algunas circunstancias de nuestras vidas, cuando hay desesperación, cierto, cuando ya no tenemos salida a nuestros problemas, vamos al trono de su gloria, cierto, y podemos reconciliarnos con este Dios de la gloria. Y Pablo, cierto, aquí lo explica también, cierto, dice: con que Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que el Señor me ayude en esta tarde, el Señor le ayude a usted también, cierto, para no vivir más en la carne,
sino que podamos vivir por este amor de Dios, que esta carne, cierto, que fue clavada un día en la cruz, cierto, que el viejo hombre, que la vieja mujer, cierto, fue clavada en la cruz. Ya no vive más eso, que ya no vive la vieja mujer, que ya no vive, cierto, los malos hábitos, sino que hoy tienen que vivir los buenos hábitos. ¿Y cuáles son esos buenos hábitos? Es la oración, es cierto el poder estar reconciliados cada día, cierto, es el poder predicar, entregar este mensaje de salvación, el poder llevar una vida cristiana, cierto, en paz, en tranquilidad, porque sabiendo, cierto, que este Cristo amado, cierto, murió por nosotros. Él entregó, cierto, lo mejor de Él y se entregó por completo, cierto. Él dijo: heme aquí, Padre, cierto, hágase su voluntad y no la mía. Que el Señor nos ayude en esta tarde, me ayude a mí, cierto, a hacer la voluntad de este Dios grande y poderoso, a tener una vida cristiana, cierto, basada en la fe, en la esperanza, cierto, porque si tengo fe y he creído en este Dios de la gloria, tengo que hacer su voluntad. No debo dudar del amor de Dios. No puedo dudar, cierto, el creer en este Señor Jesucristo. Que el Señor me ayude, cierto, a poder alabarle cada día. El buen hábito debe ser el madrugar, ¿cierto? ¿A qué? A postrarme a orar, a ayunar, a invocar su nombre, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. ¿Y cuál sería un mal hábito? La pereza, ¿cierto? El no querernos congregar, el no querer leer la Escritura, el dejar para después, ¿cierto?, lo que hoy me conviene, que es estar en la presencia de este Dios grande y poderoso. El apóstol Pablo, ¿cierto?, después de haber llevado una vida, ¿cierto?, siendo un perseguidor, pero ve después, ¿cierto?, que recibe este regalo tan importante en su vida, el de creer, ¿cierto?, el de creer en la fe, el de llevar el Evangelio, y el cual nosotros también debemos recibir este regalo que es por fe. Este regalo, ¿cierto?, que recibimos cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, ¿cierto? Este don que Él nos ha entregado, el don de la gracia. Que el Señor nos ayude para poder glorificar a este Dios grande, este Dios poderoso, este Dios que nos ha llenado, ¿cierto?, del momento que le conocimos, del momento que aceptamos, ¿cierto?, que Él viviera en nosotros. De ese momento, ¿cierto?, debemos recordar de dónde Él nos sacó, cuál fue el escenario cuando Él llegó a nuestras vidas, cuál era nuestra vida pasada, ¿cierto? Una vida llena de pecados, ¿cierto? Es cierto que estamos en este mundo y estamos envueltos muchas veces en las cosas cotidianas de la vida, pero con mi ejemplo de cómo soy como cristiana, ¿cierto?, de cómo ando por la vida, cómo me relaciono con mis pares, ¿cierto? Tengo amor por el prójimo, busco la presencia de Dios cada día. ¿Cómo es mi vocabulario? ¿Cómo es mi andar, cierto, en los caminos de Dios? Soy perseverante. Rindo culto a lo que por gracia me ha enseñado el Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a poder entender que Cristo, ¿cierto?, murió en esa cruz, en ese madero, ¿cierto? Fue clavado, fue, ¿cierto?, azotado. ¿Y cuántas otras cosas más sufrió? Y lo sufrió por usted, amada, por mí. Por eso que debemos, ¿cierto?,
sepultar todo nuestro pasado de una vez, sacarlo de raíz. Si todavía hay malos hábitos en su vida, en mi vida, ¿cierto? Yo debo despojarme de todo esto. Debo buscar su presencia. Debo buscar la presencia de Dios todos los días. Porque Él me va a ir dando, ¿cierto?, la vestidura. Me va a ir dando, ¿cierto?, el caminar, ¿cierto?, el poder cimentar mi vida en Cristo. El poder entender, ¿cierto?, que este don que Él nos ha entregado, ¿cierto?, va para vida eterna. El tener el don de la gracia. El poder orar los unos por los otros. El poder, ¿cierto?, predicar su santo evangelio acá en la tierra para poder hacer simiente allá en el cielo. ¿Cómo está mi cuenta corriente en el cielo? ¿Le he predicado a este Dios de la gloria lo que Él me ha enseñado por gracia? ¿He buscado su presencia? ¿He invocado su nombre? Así como lo hizo el apóstol Pablo, ¿cierto?, que se entregó por completo. El que un día era perseguidor, hoy, ¿cierto?, guía a un pueblo a esta vida eterna, ¿cierto? Quedó escrito, ¿cierto?, en estos libros maravillosos, ¿cierto? Y hoy he querido compartir, ¿cierto?, Gálatas 2:20, ¿cierto? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que el Señor me ayude, ¿cierto?, a negarme a mí misma y poder decir, ¿cierto?, que Cristo vive en mí. ¿Y qué es lo que hacía Cristo? No iba, ¿cierto?, por los caminos, ¿cierto?, anunciando este evangelio bendito. Iba en busca de aquellos, ¿cierto?, que buscaban sanidad. Iba en busca de aquellos, ¿cierto?, de que tenían tribulaciones en sus vidas. No iba al templo a predicar la palabra de Dios, a enseñarle a aquellos que no le conocían. Anunciaba el evangelio. ¿Y estoy yo anunciando el evangelio? ¿Estoy buscando los caminos de Dios? Si hoy todavía no lo ha hecho, mi amada querida, hágalo. Póstrese delante de la presencia de este Dios bendito. Búsquele de madrugada. Cristo lo hacía, ¿cierto? Vemos en Marcos 1:35, ¿cierto?, que Él buscaba la presencia de este Cristo amado, ¿cierto? Dice que de madrugada se levantaba. Dice su palabra en Marcos, ¿cierto?, 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Vemos ejemplos, ¿cierto? Ejemplo tenemos en la Biblia. Tenemos este ejemplo maravilloso de Jesús, ¿cierto?, que iba al templo, que buscaba, ¿cierto?, dice su palabra, que salía muy de temprano, ¿cierto? Y yo le estoy buscando de temprano, le estoy buscando al mediodía, por la noche, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Somos evangelistas, somos portadores, ¿cierto?, de esta verdad. Tenemos que poder llevar este evangelio a aquellos que todavía no le han conocido. Yo le invito en esta tarde, si usted, ¿cierto?, está viendo, ¿cierto?, esta invitación, si usted tiene la oportunidad de buscar a este Dios de la gloria, hágalo hoy. Hágalo hoy que tiene los medios, hoy que usted puede clamar, ¿cierto? Hoy que usted puede buscar, que el Señor nos ayude, ¿cierto? Hoy que hemos recibido esta revelación de parte de Dios, ¿cierto? ¿Cómo es nuestra relación con Él? ¿Tenemos una relación con Dios? Le damos gracias, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Estoy haciendo la voluntad de Él. ¿Cuáles son nuestras oraciones? Le damos gracias, le pedimos perdón, buscamos su presencia, ¿cierto? Jesús iba a la iglesia, Él buscaba los templos, ¿cierto?
Pablo igualmente también levantó iglesia, oraba, buscaba, clamaba, ungía. Y todo eso lo debemos hacer hoy nosotras también. Debemos ser mujeres de oración, hombres de oración. El poder entender, ¿cierto?, que este don tan maravilloso, ¿cierto?, fue dado para que usted y yo un día llegáramos a esa vida eterna, para que un día, ¿cierto?, cuando partamos del escenario de la tierra, vamos a saber dónde va mi alma, su alma, persona que escucho. Es que escucha, no en vano se entregó el Señor Jesucristo. Por eso en esta tarde le invito para que usted pueda leer más detenidamente esta palabra, que usted pueda buscar la presencia de este Señor amado, el poder postrarnos, porque Él va a interceder por usted, va a interceder por mí, ¿cierto? Y nosotros intercedimos también por nuestra familia, por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros vecinos, ¿cierto? Tenemos que ser mujeres y hombres que intercedimos por aquel que no le conoce. El poder entregar esta palabra, el poder evangelizar, ¿cierto? Hoy, dice su palabra que hoy es el día, que no dejemos pasar más el tiempo porque no conocemos el mañana. Solamente debemos buscarle hoy que lo podemos hacer. Yo le dejo gratamente invitado para que usted pueda reconocerle en su vida como su único Salvador, como su ayudador. Yo le invito en esta tarde para que usted, persona que escucha, para usted, amada hermana, amado hermano, que en esta tarde me está escuchando, me está viendo, ¿cierto?, pueda llegar a este conocimiento, ¿cierto?, del Evangelio y podamos, ¿cierto?, entender que no en vano murió nuestro Señor Jesucristo, sino que Él nos ha dado, ¿cierto?, todo lo que tenemos, todo lo que somos, pero debemos ser hombres y mujeres agradecidos delante de la presencia de Dios. Yo le doy gracias al Señor Jesucristo en esta tarde por su infinito amor, porque Él me ha dado, ¿cierto?, vida, me ha dado salud, y puedo decir, ¿cierto?, que hasta hoy Él ha sido en mi vida. Yo agradecida, ¿cierto?, porque Él vive en mi vida, porque un día llegó, ¿cierto?, y me levantó, ¿cierto?, y me sacó de donde yo estaba, ¿cierto?, de donde estaba sumergida, porque Él es grande, ¿cierto?, es bondadoso, es lleno de misericordia. Él me miró, ¿cierto?, un día y me ha ido enseñando, ¿cierto?, de que no en vano he caminado estos años dependiendo, ¿cierto?, de su amor y de su misericordia. Le voy a compartir en Efesios 4, ¿cierto?, el verso 22, y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Que el Señor nos ayude, ¿cierto?, que no hayan deseos engañosos en nuestra vida, que no hayan malos hábitos en nuestra vida. Y si así es, despójese, que se vaya la pereza, que se vaya, ¿cierto?, el trasnoche, que se vaya, ¿cierto?, el fumar, el beber, el tener un vocabulario que no corresponde a un cristiano, a un verdadero hijo de Dios, sino que hoy pueda hacer un compromiso con este Dios de la gloria. Yo un día lo hice y no me arrepiento de haberlo hecho, porque Él me ha sustentado, me ha guardado, me ha quitado la mala manera, ¿cierto?, de que uno tenía, y hoy puedo dar testimonio que Él es en mi vida, en mi corazón, y que Él es grande, bondadoso, lleno de misericordia. Yo le agradezco al Señor en esta tarde y le invito a poderse instruir en la palabra del Señor. Le invito para que usted pueda sentir este amor que es tan necesario hoy. Mire usted los días que estamos viviendo, donde ya no podemos salir de nuestros hogares a cualquier lugar.
Ni siquiera podemos ir al templo con tranquilidad. No podemos salir a hacer nuestras compras diarias con tranquilidad. Debemos andar cubiertos con una mascarilla. Debemos, cierto, ser precavidos. Pero ¿será para que yo pueda hacer un culto en mi hogar? ¿Para que yo me pueda reencontrar con Dios? ¿Será necesario, cierto, que yo le busque? Tal vez estábamos muy sumergidos en las cosas de este mundo y estábamos dejando de lado el propósito de Dios. Yo no lo sé, pero Dios es grande, misericordioso, es bondadoso y su palabra es fiel, es eterna, y Él es el que nos entrega lo que nosotros necesitamos cada día. Y si permitimos que Dios viva en nuestra vida, que Él sea mi vida, para Él vivimos. Yo le agradezco a Dios en esta tarde y para Él sea toda honra, toda gloria, por siempre.